In my head to him. Hola amigas y amigos, bienvenidos a este tu programa de Compartamos Luz. Mi nombre es Paola y con nosotros tenemos a Vanessa Udorovich de el canal de Más Allá de. Y el día de hoy vamos a presentar una película que me pareció súper interesante, que también me la recomendó un amigo y me gustaría mucho compartirla con Vanessa y platicar a ver, Vane, qué opina también de esta película. Sacamos algún reporte que es bien interesante lo que vamos entendiendo de esta película, todo lo que nos están como informando, porque le decía a Vane, esto no es una película, es un documental hecho y derecho y así te lo muestra tal cual es. Siento que en esa temporada de los 80s, 90s, ¿no? Sacaron como muchas películas que tenían mucha información y bueno, por eso regresando siempre a ver todas esas películas nos traen como demasiada información bien cargada. ¿Qué nos cuentas, Vane? Hola Pau, pues qué gustazo estar acá otra vez juntas, nuevamente poniendo en evidencia un poco estas, pues a lo que le llamamos películas, que sí, efectivamente son como documentales, tal cual. Pues un gustazo Pau, y una súper película que vamos a ver todo lo que le podemos exprimir aquí. Meses atrás venimos haciendo pues como una especie de análisis sobre películas que consideramos que son importante poner un poquito de conciencia en ellas, ya que en ellas obviamente pues nos están mostrando realmente la realidad. Y como muchas veces se los digo, a veces creemos que es ciencia ficción, pero en realidad ellos tienen que decirlo, tienen que comunicarlo porque lo están haciendo. Y saben que existe esta parte negativa, pues de esta polaridad a la que le llamamos karma, y lo exponen. Esta es su forma de exponerla y hoy vamos a platicar sobre esta película que está súper interesante. Para mí son súper interesantes porque vamos como desgajando, ¿no? Desgranando estas películas que nos avientan un montón de información, ¿no? Entre ellos lo que ellos quieren que nosotros veamos, pero también lo que tienen que dar a conocer a los demás para que no digan, no, bueno, yo se los dije, que ellos no lo hayan querido tomar en serio, pues allá ellos, ¿no? Entonces, siempre es muy bueno tener una, una apertura, ¿no? Una apertura de ese sentido de, pues sí, consciente de ver las películas, de más allá de analizarlas, pues sí, con la cuestión más humana, también es analizarla en el aspecto más espiritual, que es lo que nos están queriendo aventar que nos comamos, ¿no? Pero esta película, o sea, tal vez es porque que el nombre es Doctor Sleep o Doctor Sueño, que a mí se me hace que a muchos de los que nos han pasado este tipo de cosas desde pequeños, ¿no? Que nacen con este resplandor, que Claro. creo que todos nacemos con él, pero a algunos se les desarrolla desde pequeños y cómo no sabemos pues cómo manejarlo y también como papás, cómo ayudarle a nuestros hijos que tienen ese resplandor a, a manejarlo, ¿no? La primera película es El Resplandor, que es a lo mejor la hacemos como la siguiente puesta en Sí, uno de nuestros videos. creo que la empezamos al revés, Sí, la empezamos al por algo, por tuvo que algo. ser así, Ajá. pero pues es muy buena la película. Pau, la verdad que me habló el otro día y me la recomendó. Me dijo, Vane, ¿ya viste la película de Doctor Sueño? Le dije, no, y pues hay que verla. Pues va, está impresionante. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque todas aquellas personas que son sensibles, eh, pues esténse, no sé si es preparados o quizás no sea un video quizás como lo esperan, de un análisis de una película, digamos que muy, ¿cómo le podríamos decir, Pau? Está intensa,
es la palabra. Está muy intensa Ujú. por todo lo que ponen aquí. Sí. Así que, pues aquellos que son sensibles, no les recomendamos que lo vean, tal cual, porque sí vamos a hablar de cositas que están bastante heavies, ¿ok? Sí. Sí, sí, son cosas heavies y que creo que también últimamente hemos escuchado ya noticias acerca de eso, ¿no? O sea, como que ya Sí, se abre ese tipo de noticias, entonces como que uno ya empieza a entender esta película con mayor fuerza, ¿no? Antes me imagino que pues a uno no podía creer que pasaran cosas tan terribles con los niños, ¿no? O que hubieran cosas tan monstruosas, ¿no? Tan no total. humanas, ¿no? O no, álmicas, ¿no? Por eso les llamamos desalmados, porque en realidad, pues, no vienen conectados de la fuente, ¿no? Son desalmados, ¿no? Sí, está tremenda la película porque, a ver, bueno, vamos a empezar. Ujú. Sí. Una intro para que vean de lo que trata y ya ustedes pongan en consideración si lo ven o no, Ujú. ¿no? Ujú. Esta película nos habla y nos expone totalmente eh, esto de los niños, cuando se pierden aquellos niños que son muchísimos, miles o millones, me atrevería a decir, diarios Ujú. en todo el mundo. Ujú. ¿Qué pasa con ellos? Y esta película nos expone cómo son, discúlpeme de verdad, lo voy a intentar hacer con todo mi amor porque sé que es duro, muy duro Ujú. y a veces nos negamos, pero cómo eh, los ponen a sufrir para poder extraerles toda esa emoción de dolor, Ujú. de miedo. Ujú. Y bueno, aquí lo exponen de una forma obviamente hollywoodense, ¿no? En una forma de vapor, te lo plasman ahí, pero es esto, ¿no? Es la emoción del miedo Ujú. cuando estos niñitos son torturados. Entonces, para quienes no aguanten el video, pues mejor no lo vean, quizás todavía no es el momento, Ujú. o pues ustedes considérenlo, porque sí está bastante fuerte la película, pero a ver, Pau, yo creo que ya estamos en un momento, a veces nos negamos, ¿no? Ujú. A veces decimos, no, es que prefiero no saberlo, prefiero no sé qué, pero es que realmente está pasando. Ujú. Y ha pasado hace muchísimos miles de años. Claro. Entonces, ¿por qué negarte algo que está sucediendo? Ujú. Obviamente porque causa dolor en una persona, porque nosotros estamos conectados y al saber que eso sucede, intentas cerrarte, intentas buscar como una protección y dices, no, Ujú. mejor no lo veo. Claro, Pero es mejor hacerlo consciente para poder pararlo. Es por claro. eso que lo exponemos aquí. No es morbo, Sí, no. no es nada de eso, sino tomar conciencia de lo que sucede y cuiden a sus nenes. Exacto. Cuídenlos muchísimo y escúchenlos. Ujú. Dale, Pau, Sí, fíjate vamos. que estuve, bueno, como bajando información sobre esta película, la vi dos veces, porque una cuando la vi por primera vez, que me la recomendó este amigo, y luego la segunda vez fue cuando te dije, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer el análisis y todo esto, y me recordó un poco a la película de Monsters Inc., que ya la habíamos platicado aquí. Y curiosamente Disney nos presenta esta película, pero para niños. O sea, imagínate qué loco, ¿no? O sea, Exacto. o sea, Monster Inc. lo que nos hace es como que un cuentito, monstruositos, vienen como de otro, del astral, ¿no? Pasan por la puerta y se comen la energía, o sea, toda esa energía que Espantan a los que niños. producen los niños espantados, Ajá. pues es lo que les da luz y el alimento, el sustento a los monstruos, ¿no? Bueno, de este lado, en esta película, es lo mismo. Estos seres son seres que viven por muchos años, ¿no? Porque inclusive ellos dicen, son como 6 o 7, pero son unos seres, creo que hasta son 8. Son unos seres que han vivido durante mucho, mucho tiempo, pero ¿por qué? Porque se alimentan del dolor
y sobre todo de los niños, o sea, porque también se alimentan del dolor de los adultos, pero ya no les es tan jugoso, porque lo dice una de la protagonista, ¿no? Una de las protagonistas, dice, es que tú ya, o sea, los adultos pierden como ese jugo, ¿no? Para ellos, Van perdiendo el resplandor. el resplandor, para Ajá. ellos el alimento es lo que decías, es el vapor, ¿no? Y es ese, lo que también hemos leído a lo que le llaman el lush, ¿no? Exacto, Ajá, sí. y que es ese dolor, ¿no? Pero hay un detalle bien interesante, que ellos encuentran a los niños que tienen el resplandor porque son niños que tienen ciertas particularidades, ¿sí? Por ejemplo, encuentran a un niño que es un excelente jugador de béisbol, ¿no? Y está uno de los que se alimentan de esto, está escuchando cómo se empiezan a expresar de los niños que juegan. Ay, no, ese niño va a llegar muy lejos, que no sé qué. Y cuando hacen ese tipo de cosas, es cuando empiezan a seguir al niño, a seguirlo, hasta que lo casan, ¿no? Y entonces empecé a pensar que, bueno, ustedes saben, yo vivo aquí en Estados Unidos y, o sea, se ha hecho análisis y, bueno, se han hecho investigaciones y se pierde un niño cada 90 segundos, ¿no? Y eso es muchísimo, ¿no? En la India, cada 40 segundos se está perdiendo un niño, una mujer, ¿no? Y en México, pues ahorita también tenemos una cuestión muy alta en pérdida, pues ya hemos visto, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Todo este tipo de cosas, que realmente es algo muy doloroso, pero siempre nos hemos preguntado, porque yo voy a las tiendas de supermercados o algo así y veo un montón de papeletas de niño desaparecido, niña desaparecida. Y te quedas así como, ¿qué pasó? Y hablas con algunos de los papás o hablan para, hey, mi hijo, mi hija se desapareció, pero es que, ¿cómo pudo haber sido si él era un niño que iba a llegar muy lejos, era el mejor en su clase? Cosas así, ¿no? Que eso a mí me deja mucho que pensar. Bueno, esta película, híjole, me abrió muchísimo. El hijo de una amiga en la escuela, curiosamente, ese niño tenía o tiene ese resplandor muy fuerte. Y esta amiga me empezó a contar que el niño empezó a llegar con ciertas marcas en la palma de la mano. Y que entonces a ella se le hizo muy raro que poco a poco fue llegando con muchas así como una estrella y luego un no sé qué cosa, ¿no? O sea, pero no eran todos los niños del salón, sino ciertos niños. Pues desde ahí, pues ella como que lo sacó, además de que también el niño y otro de los niños que precisamente no eran de esos que seguían todas las reglas y, o sea, estos niños eran creativos o son creativos, ¿no? Y de repente llega un día donde este niño empieza a tener un miedo terrible de ir al baño. Entonces, cuando veo esta película, me causó así como un algo fuerte, ¿no? O sea, me llamó. El niño no podía ir al baño, le daba terror sentarse en el excusado. Y entonces, esta amiga le va a preguntar a otra chica, la que tiene ese otro niño, y le dice, oye, fíjate que mi hijo ha tenido estos ciertos problemas, ¿no? Para ir al baño. Y entonces la otra chava le dice, oye, fíjate que mi hijo también. Pero él en vez de no querer ir al baño, él va muchas veces al baño. Mm. O sea, y también llegaba con ciertas marquitas en la mano. Entonces, digo, no le echo la culpa al sistema educativo o algo así, pero los papás nos confiamos de mandar a los hijos a las escuelas porque nosotros pensamos que es un lugar seguro, ¿cierto? Sí, Pero entonces ahí viene donde nosotros los papás también tenemos que abrirnos y entender que nosotros no solamente es protegerlos físicamente, sino también en el astral, también espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le tenemos que hacer? ¿No? claro. Sí, es importante protegerlos energéticamente y prestar atención porque muchas veces
eh, pues están ocupados, están trabajando, a veces llegan solos a casa. Acá en México no es muy común, Pero, quizás como en Estados Unidos, que los niños salen del colegio y tienen permiso de salir y se van a sus casas, ¿no? No sé en otros países. Pero aquí en México lo más común es que o los recoja un autobús, o sea, un transporte escolar, ujú, y los lleve a casa, o los mismos padres los recogen, pero no hay niños, digamos, solos caminando, sí, ¿no? Pero en algunos otros lugares sí, pero ujú, luego llegan a casa también y no hay nadie, ujú. no hay nadie. Aquí en México es mucho de que estén, pues acá con las personas que ayudan en casa, en la limpieza o algo, Los ¿no? O sea, abuelos o exacto. los papás. Ujú, Y no prestamos atención porque a veces pues estaremos muy ocupados o llegamos tarde de trabajar y esas marquitas que pueden estar dando algún indicio o simplemente platicar con el nene, pues no se va a dar. No se va a dar porque no hay tiempo para que se dé y para que te cuente qué pasó en la escuela, en el colegio. exacto. Ujú. Sí, es muy importante eso, Pau. Sí, hay Muy una, importante. cuando recién entra la película, hay una niña que sale en la película que es cuando, o sea, se ve muy claramente cómo la niña está conectada con la naturaleza, ¿ves? Y entonces es a la primera niña que estas entidades se la quieren comer, ¿no? Sí, ahí Entonces, comienza la película. y ojo, no, aquí no sale como una cuestión de canibalismo, ¿eh? O sea, No, no, no. simplemente es el sufrimiento que les causan a los niños con dolor físico, con cuestiones psicológicas también muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces, en esta primera parte yo me percaté mucho de la niña, cómo podía encontrar, inclusive ella tenía una cuestión medio telepática, ¿no? Porque ella podía ver como tenía, la otra chica tenía unas flores escondidas y le dice de qué color es, ¿no? Ujú. Hablamos de que pues puede ser visión, ¿no? Que no, o sea, no necesite tener los ojos viendo para saber ella qué color Claro. telepatía, ¿no? Muy desarrollada. Y luego pasa otra escena interesante donde no sé si te has dado cuenta que pasan muchos hexágonos y de un tiempo para acá Ah, pasan claro. los hexágonos, pero así a todo lo que da, ¿no? En la alfombra del hotel. Pero a ver, Sí. hay que hacer un resumen chiquito Ok. para que ellos puedan comprender más o menos de qué va la película, Ujú, cómo se trata. Son así como dice Pau, alrededor de 7 u 8 personas que digamos que viven en una caravana, ujú, en el bosque, tienen su camper, como muy hippies, digamos, como muy espirituales, se podría decir, porque viven en la naturaleza y se la pasan intentando buscar niños con este resplandor. De eso trata la película. Y comienza justo con esto que dice Pau. Una nena que está en casa, que vive pues cerca del bosque, está con su mamá y le dice a su mamá que va a ir a buscar florecitas. Y sale y se aleja un poquito, se va un poquito por allá por los árboles, la mamá pues se queda en casa, la pierde de vista y esta niña se encuentra con esta mujer que digamos que es pues como la jefa de la caravana, ¿no? Es digamos la más poderosa, podríamos decir, que se llama, me parece que Rosie, ¿no? Le ponen un nombre hasta tiernito, fíjense nada más. Y la empieza a embabucar. Aquí, ojo, porque la empieza a embabucar y a envolver con magia, con su sombrero, porque a la niña le llama la atención la magia por esa cualidad que dice Pau, de que ella puede tener como percepción, visualización de lo que hay dentro del sombrero. Ahí es como comienza todo esto. Y toda la película transcurre de que esta caravana de hombres, que me parece que le dicen el nudo, ¿no? Se llaman el nudo, se hacen llamar ellos, pues son seres no humanos, no de este planeta,
que se alimentan de las emociones de sufrimiento, de miedo, de terror, de dolor, de los niños que resplandecen en una sociedad. Y los van buscando y los van cazando para hacerlos sufrir y extraerles el vapor, para que este vapor les pueda dar esa prolongación de años que los hace vivir como muy jóvenes, ¿no? Aquí hace referencia al adrenocromo también. De eso trata toda la película. Así es. Y bueno, los hexágonos que decías, es evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahí quiero mencionar sobre los hexágonos. Hay muchas, como que tengo muchas teorías sobre esto, ¿no? Sí, sí, sí. Una de, bueno, aquí en la película del Resplandor, que es la primera película, también sale esa alfombra y salen los hexágonos, pero resulta que los hexágonos de esa alfombra no son completamente cerrados y todos vienen trenzados unos con otros. Uh-huh. Entonces me puse a investigar y todo aquí, ¿no? De los hexágonos, porque yo ya estoy así que ya tengo aquí los hexágonos en las películas. Bueno, nosotros podemos ver y el grafeno tiene forma de un hexágono, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Las bases del ADN, ¿sí? La adeninas, citosina, tiamina, guanina, todo eso, también son hexagonales. Uh-huh. Entonces, a mí me da a entender que el resplandor, ese brillo, esa cualidad, está en el ADN. Entonces, ellos están buscando esa parte de esa cualidad que está en el ADN de las personas que tienen ese brillo, ese Uh-huh. resplandor. Por eso es que tanto tiempo nos han mantenido con la cuestión del ADN basura, apagado. Estaba apagado, simplemente hay que prenderlo. Sí, 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 ese que no sirve, ¿no? Ajá. Así lo dicen los científicos, los Uh-huh. doctores. ¿Cómo vamos a tener un ADN basura? Por favor. O sea, Claro. nada más es como un poquito de echar conciencia, tantito. ¿Cómo, cómo tu cuerpo maravilloso biológico va a tener ADN basura? Caray, es basura porque no la estamos usando, quizás. Algunos llega a ver que sí la usen, pero basura Uh-huh. O por no tanto se que le te lo puede más. repiten, pues lo van a aceptar, ¿no? Y van a aceptar que pues es basura. Y estás llamándole basura a esa parte más conectada, ¿no? Y ahí podemos Es, ver inclusive muchos videos, o bueno, ya hay un video que sale ahí de un personaje de lentes que es como puertas, ¿no? ajá, sí, sí, Que habla, ¿no? Enfrente de varias personas donde estaban queriendo estudiar, creo que esto fue en el 2005 o antes, más o menos. ajá, donde ellos querían quitar esa parte del ADN donde a las personas las hacían como creyentes, con el Sí, afán, según esto, de decir que quieren quitar a las personas que son muy, ¿cómo se dice? Radicales, ¿no? Radicales, creyentes radicales, ¿no? ujú, Pero al fin del día se los quitan y les quitan la espiritualidad, ¿no? claro, Entonces, claro. El propósito final. ujú. Ujú. Entonces, pues es interesante lo de los hexágonos porque nos los han presentado en un montón, en una infinidad de películas. Además, pues ¿qué es el Polo Norte? Saturno, ¿no? También es Sí, como, es hexagonal, también. ¿no? Que hace Y es referencia a Saturno, eso. que también, pues, imagínate. Investiguen sobre Saturno, Ujú, esa energía que tiene Saturno. ujú. Hay mucha información en eso, ¿eh? Muchísimo. Muchísima información sobre Saturno, digamos que no de forma astrológica, sino, pues no sé cómo se le podría llamar, Ujú. como a nivel más, pues energético. Sí, pues sí, por ejemplo, en inglés, pues Saturday es Saturn Day, o sea,
¿no? O sea, como que es el día de Saturno, ¿no? Y de Bueno, Satanás, ajá, ujú. ¿verdad? Ahí Y ya le dimos bueno, pistillas. bueno, algo así. Eso, busquen sobre Saturno para que vean. Y creo que hace poquito tomaron una foto, ¿no, Pau, en la NASA, si no mal recuerdo, de Saturno, Ujú, en donde está marcado perfectamente también un hexágono. sí, ujú, ujú. ¿Mm? Ahí tienen un poquito de información, pero busquen, ¿Será que todo eso es control que está desde claro, Saturno? eso, Seres de Saturno, ¿será que eso, se hayan, o no, seres de Saturno o seres que se hayan implantado, que se hayan metido a Saturno y es la base de el control, ¿no? Porque pues tienen diferentes bases, ¿no? claro, sí, sí, Entonces, sí. bueno, regresando a la película, Importante eso de los hexágonos, ¿eh? sí, bueno, ah, una parte que me impresionó de cuando él está pequeñito y empieza a hablar, bueno, se cuenta que el actor principal empieza a platicar con un ser que se le aparece, un moreno, se le aparece y él le dice, alguien alguna vez me ayudó a mí con mi resplandor y ahora me toca a mí ayudarte a ti, como así a ti te tocará ayudar a alguien con tu resplandor, ¿no? Entonces, él empieza a contar una historia que el abuelo los maltrataba muy feo, que golpeaba a todos y dice, el día que murió, dice, yo estaba tan contento de que haya muerto, pero después de eso comencé a verlo en la cama y con ese olor a podrido, ¿no? Lo seguía ahí, ¿no? Lo seguía viendo y viendo y viendo y hasta que él descubrió algo, ¿no? Bueno, más bien creo que la abuela le regala una caja de metal y entonces esta situación es bien importante lo que le dice al niño. Observa muy bien esta caja y huélela por dentro, ¿sí? Y entonces dentro de ti vas a tener un lugar especialmente para tener este tipo de cajas, porque ahí es donde el niño comienza a encerrar a entidades que se le empiezan a aparecer en los baños o en otro lado, que son seres monstruosos, ¿no? Sí, O sea, como, digamos, como arcontes, ¿serán? sí. Ujú. Y estos arcontes que están en el astral, que vienen, que de repente, por ejemplo, el tal el hombre de negro que se aparece en las habitaciones, que de repente volteas y ves que está un tipo ahí raro, todo sombra, ¿no? El Ajá, hombre sombra, algo sí, así le llaman, ¿no? sí, sí. Entonces este niño lo que hace es, en esa caja de metal, iba y los encerraba en el astral. Ujú. Y entonces ahí los mantenía con llave, ¿ves? Y esto se me hizo impresionante porque es una información del uno, ¿ves? Porque a veces hay momentos donde, aunque nosotros estemos en la meditación y nosotros nos estemos protegiendo y estemos tratando de tener nuestra energía bien elevada, pero siempre va a haber como una piedrita en el zapato que va a estar ahí molestando, ¿no? Pues porque lo que quieren es que te baje la frecuencia, que puedan comerte más fácil, que puedan hacerte espantar más fácil. Y entonces, ¿cómo nosotros nos podemos deshacer de ciertas cositas con eso? Pues nos los dijeron. En ese lugar especial que vas a poner esas cajas y las vas a cerrar con llave, ahí es donde uno pierde todo el miedo y encierra a estas entidades. Porque recuerden que si uno mata a estas entidades en el sueño, ellos se van a volver como tus esclavos y van a estar ahí pegados en ti. Por eso no los tienes que matar en el sueño, lo que tienes que hacer es aventar tu luz para que se vayan o aventarlos a la luz para que se reciclen o las cajas. Este Eso, tema de las cajas es buenísimo.
Sí, a mí también me pareció muy, muy importante. Y este señor que se le aparece al niño, este niñito chiquito se llama Dani. Ujú, Y este señor que le empieza a dar como estas tips, se podría decir, como el de la cajita, eh, comienza a dárselos porque el niño dice, yo no quiero resplandor. El resplandor es peligroso porque el niño sabe que lo están persiguiendo. Entonces, desde ahí el niño empieza como a negarse a ese don, esa cualidad que puede tener el niño, por ese miedo por el que pasa, porque es acechado todos los días con estas entidades. Entonces es por eso que este señor le da ese como tip, ¿no? De meterlo dentro de la caja. Y se comienza a dar cuenta él de que es efectivo. Encerrarlos en la caja, se quedan totalmente encerrados y el niño sale como si nada porque ya lo encerró. Es muy, muy importante eso. Eh, mm, mira, Pau, tengo tantos apuntes acá. Tengo 3 hojas de apuntes. ya sé, yo también. Es que a esta película está de verdad que, como dices, un documental entero. Sí, 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 sí. Este mismo señor Ujú, le dice a Dani, este señor que le aparece, le dice a Dani, el resplandor es su alimento. O sea, porque el nene no comprende porque lo persiguen. Entonces, como que este señor le comienza a dar claridad porque él mismo lo vivió ujú. y él ha dejado su cuerpo y ahora le brinda ayuda al niño para darle un poco de nitidez sobre lo que está pasando ahora con él, que se le está repitiendo lo mismo, está acechado por estas entidades. Que sería como su guía espiritual, ¿no? Eso, Ujú, sí, se convierte como en su guía ujú. y le comienza a dar tips y todo esto. Fíjate, lo apunté aquí porque me pareció, o sea, cuando lo escuché dije, wow, Ujú, qué claro, ujú, wow, qué claro. El Señor le dice tal cual, el resplandor es su alimento. Eres como una batería de 1 millón de vatios. Nadie brilla como tú. Y entonces el niño comprende por qué lo buscan. Pero a ver, un niño que no le prestas atención, como de lo que estábamos hablando al inicio, que llega a su casa solo, que papá y mamá están trabajando o no le prestan atención, ¿cómo te lo va a contar? ¿Cómo le puedes dar estas informaciones al niño si no estás presente, no? no, y que tanto tiempo también, o sea, bueno, es decir, tampoco es tanto culpa de los papás, pero es como que el sistema te envuelve tanto Ujú, precisamente para que no te des cuenta de todo esto, para que uno esté cerrado y no, así como hormiguita de la escuela, de la casa, del trabajo. Entonces, no te des cuenta de lo que hay más allá, de lo que trasciende, ¿no? ujú. Y entonces, am, siento que ahí nosotros como papás necesitamos romper con todo eso que ya aprendimos, hay que desaprender para volver a aprender o para, más bien, para vaciarnos y poder bajar la información, porque estamos demasiado saturados eh, de ideologías que se nos han sobrepuesto en un programa, Eso. ¿no? En un programa que nos dicen cómo tenemos que actuar como familia, como papás, como hijos, como todo esto, ¿no? Entonces, es bien importante voltear a ver a nuestros hijos porque ellos siempre nos van a dar como, como el termómetro de cómo está la cosa en la Sí. vida, ¿no? Y por ejemplo, ahora me he dado cuenta que los niños que son más, que tienen más sensibilidad, que tienen ese brillo más despierto, son niños que nos vienen a mover el hogar. O sea, son niños que nos tambalean, o sea, que no nos dejan que nos acomodemos en la zona de confort, nos tambalean. Ujú.
Y otra cosa en la Sí, película, por ese hecho de que nos tambaleen, es que muchos de los niños que tienen el resplandor tan fuerte prefieren como ocultarse en adicciones porque no saben cómo sobrellevar ese resplandor, claro. Por ¿no? falta de información. Por falta de información, porque además también los papás, no, es que eso es malo, no, es que cómo le voy a hablar de este tipo de cosas, o es una historia, es un cuento, ¿no? Pero no es Y lo cierto. dicen en la película, Sí. Ujú, lo dicen tal cual, Pau. ujú, También, o sea, dicen, nacemos con cualidades mágicas, ujú, que los padres al verlo se sorprenden y entran en miedo. ujú. Se cierran, estos niños se cierran. A mí me pasó así también. Sí, igual. O sea, es como, te quedas sola. Todos los amigos como que huyen Sí. porque les das pavor, les das miedo que estés tú platicando con algo que ellos no pueden ver. Ujú, ujú. Y sí, es totalmente, totalmente importante este punto. Y ellos, esas entidades lo saben, que Claro. estos niños Ujú, están solos porque no tienen el apoyo ni de mamá, ni de papá, ni de nadie en muchas ocasiones. ujú. Y otra cosa que pasa en la película, antes de esto, que viene en contexto, es que también cuando ven a una persona que tiene una cualidad muy especial, también la pueden volver parte de los suyos. Ah, sí, Es sí, decir, le sacan todo su resplandor, es como que le sacan el alma, la dejan vacía por dentro. sí. Y, La, y como que la convierten, ¿no? sí, como que la convierten en su nudo, ¿no? En su Sí. secta, ¿no? No sé. Y al convertirla, pues le sacan todo lo que tiene de esencia para después ella estarse alimentando del Ajá. vapor o de la esencia de otros, ¿no? Sí. Esto que dice Pau aquí, les cuento el pedacito Ujú, pequeñito. Siempre hay gente de este tipo observando, siempre, en todos lados, lo crean o no. Resulta que esta chica que tiene como 15 años, entre 15 y 17 años, podría ser, está en el cine y está un señor sentado de este nudo, de esta secta, se le puede decir, sentado en la parte de hasta atrás. Y ella está con un hombre sentada al frente, entonces lo observa desde atrás. La mira todo lo que hace. Y están platicando la mujer, que es la jefa de la secta, con uno que es como que el que se dedica a buscar niños resplandecientes. Están platicando entre ellos, pero observando lo que está haciendo esta niña de 15. Y se dan cuenta que ella tiene la capacidad de poder dominar la mente con sus palabras. O sea, es como una especie de hipnosis, podría hipnosis. ser algo así. Ujú, Y le echan el ojo. Dicen, esta nos va a servir porque esta va a envolver a los niños con esa hipnosis para jalarlos hacia nosotros. Entonces prefieren, en vez de comérsela, porque les servía también de alimento, y lo dicen también en la película, podemos comérnosla, alimentarnos de ella, o podemos hacerla parte de nosotros. Lo dicen ahí también. Y esto sucede así. Siempre hay gente observando a ver dónde hay alimento para ellos. Ellos no vivirían sin nosotros. No podrían vivir. Y lo dejan claro en la película. Esa parte que mencionas es importante de esta niña. Y se ve el ritual, ¿no, Pau? En la playa. Incluso sí. el ritual que hacen. Sí, pero antes que eso, con la chica esta, tenía el resplandor, pero fíjate, ella tenía, como que hay quienes ya tocan tienen como un toque Sí. malicioso, Lo ¿no? dices porque sale con un hombre grande, ¿no? Ella a su No, corta edad, como pedófilo, ¿no? además de que sale con un hombre grande, ella lo asesina, ¿no? O sea, en el cine ella lo corta, ¿no? Le corta el cuello. O sea, como que ella tiene como se quiere vengar de los hombres, como que tiene un rencor hacia ellos, ¿no? Entonces salía con los hombres y les
o sea, los hipnotizaba y los Les cortaba, hacía ¿no? una Y ella marca, sentía ¿no? placer. Ajá, les hacía Sí, su marca. Ujú. Entonces, ella ya sentía el placer de hacer eso. daño. ¿Ves? Y ese es uno de los de las situaciones que también pueden llegar a pasar con personas que tienen el resplandor, que se pueden desviar, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen precisamente quien los esté conduciendo, quien los esté acompañando, porque este es un acompañamiento, Ujú. ¿ves? Probablemente también, como dice Vane, en su casa están solos, les han hecho daño los mismos familiares o tíos o gente que pues las ve solas y también les pueden hacer daño, cuestión física, y eso se les va emocionalmente, también psicológicamente, haciéndole traumas, pero también creo que a esos niños que les sirven a estas entidades, ¿no? Los van Ujú. preparando. Y ya hemos tenido en Hollywood, en muchas otras cosas, ya hemos tenido situaciones donde les hacen MK, que los van distorsionando, ¿no? Sí, De las realidades. sí. Sí, se dan cuenta totalmente para qué pueden ser destinados los niños, ¿no? Ujú, Para dar placer, para dar, hay no, tantas cosas terribles. Sí, ujú, es tremendo. ujú. Y bueno, pues se ve el ritual en la película. Ahí todo, cómo la amarran, cómo la convierten, digamos. Le extraen Ujú, su alma y la convierten en una de ellos para que ahora colabore para seguir ujú, buscando niños. Y fíjense lo que les promete, esta mujer, la jefa, la embabuca, obviamente, diciéndole pues que se va a conservar así, como de 17 años, que no va a envejecer, siempre y cuando se alimente bien, pero se refieren al alimento del vapor que extraen del miedo de los niños. O sea, es clarísima la película. También llama la atención que dice, eh, mencionan allá en la peli que hay menos vapor ahora en estos tiempos. Y ahí dice, bueno, yo dije, wow, bueno, por lo menos algo bueno, por lo menos algo bueno. Ya tienen menos alimento, ¿no? Hay menos vapor ahora en estos tiempos, así tal cual. por todas las Sí, ajá. distracciones que hay y además hay menos niños en la calle jugando, ¿no? Pues los niños, y lo dice, ¿no? Con los videojuegos, dice que por eso hay menos vapor porque empiezan a perder su resplandor porque están todo el tiempo en los videojuegos, en la televisión, en el internet. Bueno, no sé si dicen internet porque no sé si había en ese momento, pero es interesante cómo sí también se ha ido bloqueando esa parte del ser humano de un tiempo para acá, pues se fue perdiendo, ¿no? Esa sensibilidad, pues porque obviamente empezaron a entrar, pues también como un choque de informaciones tan fuertes de parte, pues de los que quieren Ujú. también manipular, Sí, ¿no? Pero ahí viene lo que ellos, a lo mejor, bueno, ahorita hablando de lo de MK y todo eso, también esa es otra cosa, ¿no? Que a lo mejor se dieron cuenta, a ver, espera, vamos a nada más a ir metiendo a los que nos hacen mucha ayuda, vamos a irlos pasando para este lado y los vamos a ir manipulando para que ellos nos puedan dar alimento de otra forma, ujú. ¿no? Sí, sí, es tremendo. En la película, un poco más adelante, también sale una niña, ¿cómo se llama la niña morenita? No recuerdo su nombre. Ada, Ara, Ada, algo así, ¿no? Ajá, algo así. Bueno, esta niña, o sea, a pesar de que había menos resplandor, pero estaban naciendo niños con un resplandor todavía triple de fuerza, de fuerte, que eran los únicos que podían enfrentar y deshacerse inclusive de estas entidades, ¿no? De estas personas que eran los de la secta.
Entonces, esta niña también tenía muy desarrollada la telepatía, ¿no? Porque pues él se empieza a conectar telepáticamente con Danny, ¿no? Que es Ah, sí, sí. Lo que el pasa es que protagonista. Danny, el niñito chiquito del que hablábamos al inicio de Ajá. la película, resulta que pasa mucho Ujú, tiempo, este nenito crece y ya se convierte en un hombre, pero resulta que es alcohólico porque no supo, digamos, dirigir ese don que tiene, ¿no? O sea, ujú, se ahogó en el alcohol para poder, digamos, liberarse de todo lo que veía, ujú, porque no tuvo forma de ser ayudado. Y ujú, eso es lo que dice Pau, que se empieza a conectar con la niña que se llama Ada, una niñita de color divina, ujú. divina, que una sonrisa bellísima, ¿no? Tiene. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, y ahí se empiezan a comunicar. Dani no tenía como muchas ganas de volver a retomar pues como la vida del Resplandor. Se le vuelve a aparecer también su guía, empieza a decir que tiene que acompañar a esta niña, que porque pues, ya la habían, ya, como que ya la habían percibido, ¿no? Los del nudo, ¿no? Que eran estas entidades que querían tomar el vapor. Y bueno, esta niña es la única que desde pequeña ella empieza como a meditar, se empieza a conectar muchísimo y todo eso. Y tiene, Domina los sueños astrales. ajá, ella tiene los sueños astrales y ella empieza a fortalecerse de tal forma que cuando la otra, la mujer que era la líder del nudo, se le meten los sueños, porque ese es otro tema también que a mí me súper interesa, que ahorita lo vamos a hablar, de cómo ciertas personas, entidades se pueden meter a nuestros sueños y empezar a manipular desde eso, ¿no? Entonces se meten al sueño de Ada, de esta niña, y ella puede lograr, porque esta mujer quiere localizar en dónde está Ada, ¿no? Para ir y robársela y todo, ¿no? Y de repente cuando se va a meter a sus archivos, la niña le aprieta los dedos, la deja así súper mal, la puede herir en el astral. Ujú, O sea, es una ujú. niña que tiene una fortaleza muy, muy impresionante. Y la misma mujer que es la líder, ella va con sus compañeros y le dice, esta niña es fuera de lo normal, ¿no? O sea, nunca nos había tocado a alguien que tuviera un resplandor tan fuerte, ¿no? Y qué tal, esa parte está, Como molesta, ¿no? En sí, cierto modo molesta de sí, haberle visto que puede más que ella, exacto. pero también como hambrienta de comérsela ya, Ujú. porque dice, wow, qué platillo, qué Sí, platillo es este, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Y le empieza a preocupar. Dice, nos tenemos que apurar, tenemos que darnos prisa en encontrarla. Porque si esta niña habla con su mamá, que ya se está dando cuenta de que tiene esas capacidades despiertas, la van a medicar, le Ujú, van a dar píldoras, la ujú, van a llevar con el psiquiatra, van a decir que está loca. Y así no sabe igual. ujú, Fíjense nada más. ujú, ujú. O sea, la quieren pura, así tal cual está. Porque ya con píldoras y con todo lo que le meten de medicina, ella dice ya no sabe igual. Claro, pues porque ya no va a tener esa capacidad de poder conectar en el astral por lo que hace la píldora, Claro. Ujú, ¿no? ujú, Entonces se dan prisa para encontrarla. Y esta niña empieza como a darse cuenta cada vez más y cada vez más de que sus capacidades son mucho más grandes de lo que ella había creído que eran. ujú. No era hablar nada más telepáticamente con Dani, este Ujú, señor que había creído. No, no. Manejaba el astral, podía entrar también a la mente de las personas, ujú, podría, o sea, se ve súper claro cómo domina el astral. Su cuerpo astral lo dirige precisamente al auto en movimiento. ujú. Puede ver, observar señalizaciones para dar lugar preciso del lugar.
donde habían enterrado al otro niño del béisbol, porque lo habían enterrado ahí. Entonces ella se fija más o menos dónde es y manda a Dani, le dice, oye, vamos a sacar el cuerpo del niño para que sus papás los puedan sepultar bien, ¿no? Se ve muy bien el dominio que tiene del cuerpo astral, totalmente. Sí, y pero sobre todo sin sin el miedo instalado en ella de decir, pues sí, mira, medita, fortalécete, ¿no? En esa parte del astral, ¿no? Y además lo hacía intuitivamente, ¿no? O sea, Eso. realmente se conectaba hacia adentro y por eso esa forma intuitiva la llevó a ir más allá, ¿no? Y como les decía de que hay personas o seres que pueden meterse en los sueños de las personas. No sé si nos acordamos de la película de Matrix que se conecta Neo desde la parte de atrás, que es pues, en el cerebro reptil, en lo más básico. Por ahí es por donde toda la cuestión de que hay brujos que hacen hechizos y que se meten y que les dicen ahora sí les apretamos el cerebro y los apretamos, es que se meten por ese lugar y se pueden instalar para manipular lo que estás soñando, lo que estás pensando y todo eso. Por eso en el canal les he puesto videos donde tienen que fortalecer su pensamiento, fortalecerse ellos mismos para que efectivamente podamos identificar cuando alguien se está metiendo y cómo lo podemos sacar. Resulta que Dani, este señor, este niño que crece, que tenía esa cualidad, es como que le brindan un apoyo, como que le echan la mano una persona que se encuentra ahí, pues se convierte en su mejor amigo, que le brinda como un apoyo al ver que es alcohólico, al ver que no tiene como trabajo, no tiene dónde estar, y le brinda apoyo, le consigue trabajo, lo lleva pues ahí a Alcohólicos Anónimos y para que deje de tomar, ¿no? Y el trabajo que le consigue es dentro, le dice, bueno, no te importa que el trabajo que te pueda conseguir es en un asilo, o sea, de ancianitos, que son moribundos. ¿Te importa? Y él dijo, no, para nada, para nada. Y entonces resulta que va a parar ahí, a trabajar ahí, y hay un gatito, que este gatito le informa a él, como que le anticipa, cuando lo ve entrar a una habitación donde hay un viejito ya ancianito, le dice, el gatito le entra y cuando lo ve se da cuenta de que ese señor está a punto de fallecer. O sea, esto a mí me pareció brutal. Sí. Esto es una muestra total de nada es casualidad. Siempre la vida te va a colocar en ese camino para que encuentres el propósito de tu vida. O sea, este era el propósito de él, poder como encaminar a esas personas ya moribundas, ancianitas, a la luz. A que no tuvieran miedo de que del otro lado había más. Eso. Pues una película de verdad que está brutal. Verdaderamente brutal. Sí. Por la cantidad de información que tiene. Y a mí me llama la atención, ¿sabes qué? Como que, bueno, no sé si es que no veo mucha televisión abierta o así, pero yo no sé cuándo salió esta película, porque yo no recuerdo que le hayan dado publicidad así como acostumbran a hacerlo con otras, ¿no? De verdad, esta película vale para mí muchísimo, muchísimo la pena. Yo no la conocía hasta que Pau me dijo, Vane, tienes que verla, y hablamos de ella. Y sí, de verdad que es brutal la película, pero no recuerdo que le hayan dado ese auge de publicidad. Obviamente, pues ellos hacen la película, lo exponen, la ponen ahí y ya cumplieron, ¿eh? Ellos ya cumplieron con poner ahí todo, ponen absolutamente
todo muy, muy claro y ya depende de cada uno decir, hay ciencia ficción o ay, qué película tan extraña o no sé, ¿no? Ujú. O decir, wow, es verdaderamente un documental. O sea, de verdad es creo que momento de expandir conciencia y de darte cuenta de que somos muchos. En serio, somos muchos los que Ujú. estamos hablando de esto. No es ningún tipo de locura, algún tipo de suposición, algún Ujú. tipo de creencia Sí, ¿no? o conspiranoia, como nos ponen. Ujú. Esto es real, Ujú. esto es real. Ujú. Que no Salió en lo el mires. 2019. Ah, mira, apenas. Anda, 2019, justo cuando empezó todo este rollo, ¿no? Del bichín. Fíjate nada más, fíjate. Por eso no la publicitaron tanto. No, Sí, es que todo ¿no? lo tienen listo ahí, controlado, Claro, claro. paso a paso, todo paso a paso. Así es. Al final, para concluir en lo de la película, pues al final, bueno, no sé si contamos el final para que la vean los demás, pero bueno, al final con toda esta unión, o sea, lo que tratan de decir es que si los de Resplandor se unen, podemos ser mucho más poderosos que los que se comen el vapor, ¿no? Exacto. Porque ellos son unos cuantos y nosotros somos mucho más. Lo que pasa es Ujú, que siempre nos han hecho creer que nosotros somos menos y que somos nada y que somos pocos y que somos ADN basura y bla, 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 ¿no? ujú. Entonces, el otro día, precisamente después de esta película, pues estaba pensando este tipo de cosas, ¿no? Que muchas personas siempre hablan, no, es que esas personas que están en el poder, perdóname, pero no están en el poder, están en la oscuridad y están trabajando desde la oscuridad. Y Ujú, una persona que está en la oscuridad y no da la cara, ¿sí? Es una persona que tiene miedo o un ser que tiene miedo, ¿sí? ¿Cómo se le llama a las personas que tiran la piedra y esconden la mano? Cobardes, ¿no? Entonces, pensemos bien y así, entonces ahí me quedé pensando, a ver, hello, ¿quiénes son los sí, que realmente tienen el poder? ¿No? sí, Los que tienen el resplandor. sí, totalmente, mi Pau. Y lo dicen también ahí en la película, ¿no? O sea, muchas veces como que no dejamos salir ese resplandor por miedo a ser juzgados, ser perseguidos, ser tachados de locos. Hay tantas cosas. Exacto. Entonces, pues es una película súper recomendable. Véanla en una actitud y en una apertura de conciencia, o Ujú. sea, verdadera, sin miedo, es real todo esto. Y tenemos que estar conscientes, porque estamos parados aquí, en Ujú. este planeta, y esto sucede aquí, Ujú. en este planeta, Sí, ¿no? exacto. Ujú. Muy bien, mi Pau. Pues bueno, pues ahora sí que, pues muchas gracias, Vane, por, pues, por este rato, esta Esta charla que está colaboración bien, interesante. bien jugosa. Nice. Y Y que la bueno, verdad que sí. todas las personas que estén por allá, pues que la puedan ver, sí, como tú dices, con esa apertura, con una situación. La verdad es que vemos personas que no nos gustan mucho las películas de miedo y de suspenso así muy así fuerte, pero mira, a mí me costó bastante tiempo decir, bueno, órale, ya me la voy a echar. Y cuando la empecé a ver, como ya empecé ya sé de estos temas, ya los entiendo, porque ya los he vivido, les Ujú, digo, ay, no inventes, sí, o claro. no, o esto está muy exagerado, o esto así, ¿no? Está la verdad para que podamos reflexionar y entender que entre más nos demos cuenta y
nos abramos a esta parte de nosotros, a este resplandor, a nuestra parte del ADN que nosotros traemos ahí, que hay que despertar y que nos juntemos todos. A lo mejor no tenemos que estar juntos físicamente, pero que nosotros sepamos que tanto yo como Vane, como alguien más, como así, tenemos ese resplandor, podemos brillar y mucho, 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 Ujú. mucho. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Pues miren la película. Ujú. Está súper, súper recomendable. A mí me dio muchísimo gusto volver a tomar estas charlas Ujú. esporádicas de películas, de, ¿ya viste esta? Y yo Sí. así, no he tenido tiempo, pero Ujú. dame chance y ya la damos. Pues está buenísimo. Yo creo que vamos a continuar haciéndolo, ¿no? Sí, claro. Pau, hay que Ujú. seguir viendo aquí pelis. He estado pensando también, he analizado algunas canciones. Mm. Eso sería algo muy bueno también. Digo, no vamos a poder poner aquí toda la canción completa porque nos multan o nos quitan el video y no lo van a poder ver, pero La letra. quizás Ujú. poner la letra es algo interesante, ¿eh? Sí, sí, Las también. canciones. Estuve viendo cancioncitas este fin de semana Mm. que yo escuchaba cuando era joven, cuando Uf, me iba a sí, sí, sí. bailar Sí, al sí. antro, a la disco, Sí. al bar, Ujú. y que los cantabas tú misma. Ujú. Dices, wow, o sea, wow, ¿cómo no me daba cuenta lo que cantaba? Sí, que eran como unos mantras donde te cerrabas completamente, ¿no? Sí, caray, no, Ujú. están brutales las canciones. Canciones. Así que pues hay que hacer también canciones, Pau. Está Sí, por supuesto. repleto de información. Lo que nos falta es tiempo, pero ya buscaremos ahí Sí, tiempecillos para poder seguir haciéndolo. sí, sí, sí. Pues muchas Bien, gracias, Vane, y pues muchas gracias a todas y a todos. De verdad es un gustazo estar con todos ustedes y contigo, mi Vane. Muchísimas gracias. gracias, Pau. Igualmente, muchísimo gusto de retomar esto de las pelis y estar juntas en un video. Muchísimas gracias. Un besito. Bye. Bye.